Hola, en este día quería hablar acerca de la reconciliación con Dios, que las personas, todas de este mundo, necesitan reconciliarse con el Dios Todopoderoso. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo al mundo reconciliando consigo mismo, no teniendo en cuentales las transgresiones de ellos, y poniendo en nosotros, los que ya entramos, los que ya somos salvos por haber hecho efectiva la salvación para nosotros mediante la fe en el Evangelio, a nosotros nos puso la palabra de la reconciliación, o sea, que los que somos integrantes de la Iglesia de Cristo somos responsables de la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15:3, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, en pro de Cristo, pues, somos embajadores, como si Dios estuviese exhortando mediante nosotros. Os rogamos en pro de Cristo a ustedes, ser reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, en pro de nosotros pecado lo hizo, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Es decir, que yo siendo una injusta, completamente pecadora, infractora de todos los aspectos de la ley, yo siendo así injusta, fui justificada por la fe. El día que yo me arrepentí, cambié de mente, cambié la manera de pensar, que uno piensa y se aferra a que uno está bien con Dios, a que todo está muy, muy bien, que yo soy bueno, que yo soy buena, que no le echo mal a nadie, que no tengo por qué ser condenada yo. Entonces un día yo cambié de mente, me arrepentí y me vi como una injusta sentenciada a la muerte eterna de mi alma debido a un solo pecado, conforme a lo que dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Y el alma humana se muere siendo desamparada en el lago de fuego toda la eternidad. Después de haberme visto así mismo a mí, o sea, reconocerme así completamente condenada ya, entonces yo creí en el Evangelio con fe y así fui justificada. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya siendo justificada por mi fe en el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, entonces eh, yo recibo la palabra de la reconciliación para que otros también puedan reconciliarse con Dios, así como yo lo hice. Bueno, recordando que no es por obras, ¿verdad? La salvación no es que yo hice algo extra o algo mejor o lo que sea, no, porque dice en Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Pero lo que sí debo decir es que fe sí he puesto en el Evangelio, porque así es como se entra. Entonces, el ser humano no tiene absolutamente nada que darle a Dios a cambio de su alma. Lo único que uno puede, lo único que uno puede aportar para hacer efectiva la salvación el alma de uno mismo es la fe en el Evangelio, que yo crea con completa certeza y convicción que por lo que Cristo hizo en la cruz, a mí ya me dejó incondenable, inimputable judicialmente.
que esa sentencia judicial que decía, el alma que pecare, esa morirá, ya no recae sobre mí nunca más, porque quien ya pagó en lugar de mí fue Cristo por mis pecados, para que yo no tenga que pagarlos. Justamente para eso me salvó. Porque si yo tuviera que pagarlos, sería desamparada en el lago de fuego por una eternidad. Y yo no quiero pagar así. Así es como yo merezco pagar, siendo desamparada en el lago de fuego para siempre. Pero ya yo no voy a pagar así, porque quien pagó fue Cristo y porque yo le creí. Entonces, esa es la salvación. Entonces, eh, ya nosotros los salvos andamos por fe, no por vista. Entonces ya no andamos, eh, ya no juzgamos a las personas como salvas o no salvas por lo que hagan, por sus actos morales aquí en la tierra, no, porque somos de fe y por fe andamos, no por vista, no por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Porque las cosas que se ven, poniendo la vista en las cosas que no se ven, poniendo la vista en las cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4:18, que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son las eternas. Entonces, usted probablemente pensará que la salvación es por obras, por las cosas que se ven. Tú ves a tu vecino que ayuda a los demás, tú ves que tu mamá es tan buena, tan trabajadora, tu papá tan responsable, tus amigos, tu amiga tan buena mamá, tan estudiosa. Ok, sí, pero poniendo nosotros la mira en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, ¿ok? Más las que no se ven son eternas. Entonces, dentro de esas personas, por más que uno las vea buenas, y sí, en escala humana son buenas, pero por más que sean así, todos ya pecamos. Usted ya pecó, yo ya pequé, esas personas que le rodean a usted en su vida ya pecaron, y la única sentencia existente por un solo pecado individualmente con respecto a todos los demás pecados es que su alma pague con un desamparo eterno en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, que sería lo que dice Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. En, en Apocalipsis, en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? Esa es la condena. Porque va a haber un juicio después de que hayan almas humanas que se vayan a morir sin Cristo, sin haber hecho efectiva la salvación antes de morir físicamente en esta tierra. Esas almas van a estar en el infierno, ¿verdad? Después de su muerte física, esas personas aparecerán de manera automática en el infierno, que sería una antesala ante el juicio, ante el gran trono blanco. Como dice en Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las
cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si usted se muere físicamente, luego, o sea, si usted está sin Cristo, sin haber sido bautizado por el Espíritu Santo o sellado por el Espíritu Santo, o sea, lo que quiero decir, que el Espíritu Santo de Dios sea inmerso dentro de usted, dejándolo inmortal para siempre, sin que eso acontezca, usted será partícipe de este juicio ante el gran trono blanco, en el cual será juzgado usted, al igual que todas las demás almas que están ahí, conforme a sus obras. ¿Es eso bueno o es eso malo? O sea, meditando de una manera muy sincera, muy honesta, sería bueno que usted sea examinado en un juicio por sus obras. ¿Será eso bonito o será eso malo? Una experiencia mala para usted. Bueno, la idea es que usted no vaya ahí, que no vaya a ese juicio, porque si usted es examinado en el día que juzgará Dios los secretos, lo cual está en Romanos 2:16, ¿verdad? Ahí dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea muy sincero en responder esto. ¿Usted le gustaría ser juzgado y que sus secretos sean vistos, examinados por Dios, y de que de esa manera usted supuestamente así sea aprobado para ir al cielo? ¿Qué pasará si son examinados todos los secretos suyos? Los que usted no le ha contado a la persona que tiene al lado. Esos secretos que nadie ve, que solo Dios sabe. Esos secretos de lo que usted hace a solas, de lo que usted hizo en el pasado, que a usted no le agrada, pero no lo dice a nadie porque quedaría mal ante los demás. Lo que usted piensa en lo secreto. Sería bonita experiencia ser juzgado en un juicio ante Dios, donde se examinen todos sus secretos, todas sus obras de toda su vida aquí en la tierra. Bueno, déjeme decirme que para mí, personalmente, sería la cosa más horrorosa que podría ser. Y déjeme decirle que para usted sería exactamente igual. Y le insto a que usted no vaya a ese juicio, porque hay una manera de no ir a ese juicio, ¿ok? Porque en ese juicio, todos los que vayan a comparecer ahí van a ser hallados culpables. Sí, porque por más que haya sido la persona más buena en teoría humana, igual y ya pecó. Y cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los aspectos de la ley. Eso dice en Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos los aspectos de la ley. Entonces digamos que usted nunca ha adulterado, usted nunca ha matado a nadie, usted no es un borracho, usted no es un asesino. Estoy segura de que usted no es asesino, estoy segura de que usted tiene las buenas intenciones, usted quiere ayudar a los demás. Ok, pero un día usted mintió. Y para Dios es lo mismo como que usted haya desobedecido todos los aspectos de la ley y ya no hay nada que le pueda a usted quitar de encima la sentencia que recayó sobre usted, que dice que el alma que pecare esa morirá.
Ahora, usted va a decir que no, que esa sentencia es para los violadores, para los asesinos, para los drogadictos. Usted va a decir que esa sentencia, el alma que pecare, esa morirá, solo es para aquellos que son peores. Pero déjeme decirle que a escala humana, o sea, para Dios no hay ni mejores ni peores. Porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, usted, yo, la persona que usted más ama, las personas que usted ve en el trabajo, las personas que están ahí ayudando a los pobres, las personas que están trabajando duro para que sus familias estén bien, todos ellos ya pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. O sea, hay una justificación gratuita para no ir a aquel juicio, ¿ok? Y que ese juicio ya no sea para usted. ¿Entendido? Porque nadie va a querer ir a ese juicio. Ahora, entonces usted tiene que hacer efectiva esta justificación, esta salvación hoy, no después, porque después puede ser muy tarde. Entonces dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. El día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Recuerde, dice, en tiempo aceptable te he oído. Hay un tiempo aceptable. No cuando ya usted está demasiado viejito, que no puede pensar con claridad. No cuando ya usted se muere en un accidente, ya no va a poder más. No cuando venga Cristo, que va a hacer un cambio dispensacional y va a empezar la gran tribulación. No, no tiene que esperar. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Porque si usted se muere así, si digamos le sorprende a usted un paro cardíaco, un accidente, una enfermedad, o sea, Dios quiera que no le pase a usted nada. Pero de que nos vamos a morir, eso téngalo por seguro, de que todos nos vamos a morir en algún momento. Nuestro cuerpo va a quedar inerte, ¿ok? Y en ese momento el alma sale del cuerpo inerte hacia la eternidad. Ahora, esa alma suya dentro de usted solo puede ir a uno de los dos posibles destinos para un alma humana. Uno es abajo, el infierno, donde posteriormente serán juzgadas esas almas conforme a sus obras en el juicio ante el gran trono blanco para ser halladas culpables y ser lanzadas al lago de fuego por toda la eternidad sin marcha atrás. Ahí ya no hay salvación. En ese juicio no se vale que usted vaya a decir, Señor, Señor, pero yo ayudé a mi abuelita. Señor, Señor, pero yo trabajé toda mi vida. Señor, Señor, pero yo siempre fui a misa. Señor, Señor, fui una buena mamá. Señor, Señor, no, es que de nada te va a servir nada de Señor, Señor. Porque para eso Dios dejó escrita su palabra, donde están claramente, específicamente descritas las únicas dos demandas de Jesucristo para hacer efectiva su salvación, que son arrepentidos y creed en el Evangelio. Entonces, solamente mediante arrepentirse, cambiando la mente, los pensamientos de su mente, y creer en el Evangelio con todo el corazón, con convicción,
con completa seguridad el Evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados. Solo así la persona podría ir al segundo destino posible para un alma humana, el cual es el cielo, con Dios, la vida eterna, ¿ok? El reino de los cielos, el reino de Dios en el cielo. Esos son los únicos dos destinos. Abajo, el infierno, arriba, el cielo, la eternidad, ¿ok? No hay nada más. No hay nada no hay nada entre medio de eso como un purgatorio o algo así, o sea, donde supuestamente ahí los pecados son limpiados. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Y Cristo no murió por demás. Y Cristo no murió por demás. Porque dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ok? Y no, Cristo no murió por demás. Cristo no murió porque sí. Cristo no vino para dar un ejemplo de cómo vivir aquí en la tierra. No, Cristo vino para poner en su alma, para morir por nuestros pecados en lugar de nosotros, para que nosotros así no tengamos que pagar con el desamparo de nuestra propia alma. Entonces, no deseche usted la gracia. Ok, hoy día no deseche usted este regalo gratuito que Dios consumó para usted. Bueno, entonces, como decía, hay gente que cree que hay como entremedios del infierno y el cielo, pero no es así. No hay nada entre medio tal como un purgatorio. De hecho, eso del purgatorio, las personas lo creen porque están en las obras y porque creen que hay como una obra final que ellos van a dar ahí sacrificándose, siendo castigados y sufriendo para supuestamente así limpiarse más y ahí ya van al cielo, ¿ok? Entonces están quitando, bueno, un montón de cosas que están escritas en la palabra, donde dice que ya nos salvó, Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. O por ejemplo, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, no dice que ahí se le dio la oportunidad de que más pecados fueran, eh, no sé, como borrados de alguna. Es que simplemente no. El pecado no se quita con nada. O sea, una vez que usted pecó, ya olvídese. No hay ninguna obra humana que le pueda quitar, eh, digamos, de su expediente, por decirlo así, de su expediente, en su expediente de vida ya se registró un pecado, ¿ok? Es como una hoja de delincuencia, ¿verdad? A veces cuando uno va a pedir un trabajo, le piden a una hoja de delincuencia para saber que uno no está en otro lado robándose cosas o no ha hecho algún delito extraño, ¿verdad? Que pueda involucrar a las personas de ese nuevo trabajo. Entonces le piden a uno la hoja de delincuencia, ¿ok? En general las hojas de delincuencia están bien, ¿verdad? Y sirven para obtener un trabajo y todo esto. Pero acontece que con Dios es como que usted ya tiene su hoja de delincuencia manchada, ¿de acuerdo? Ya usted pecó, no importa el tipo de pecado, no importa la categoría, porque el ser humano sigue, ¿verdad? Diciendo que hay pecados peores que otros, pero ya dijimos que para Dios es lo mismo. Una mentira, matar a alguien, es lo mismo. Ya Dios conoce ese pecado y ya quedó, digamos, en su hoja de vida, en su hoja de delincuencia, como le quiera decir. Es como una alegoría para poder entender. Entonces, por más que usted ahora, digamos, usted se robó algo, ok, entonces ya eso quedó en la hoja suya de delincuencia. Por más que ahora usted venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres,
para de alguna manera recompensar lo que usted un día se robó, o que le pida perdón a la persona que usted le robó, o que le devuelva lo que usted le robó. Ok, pero es que usted ya robó. ¿Ves? Entonces así funciona con este decreto que dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces ya para Dios, ya eso quedó permanentemente en su hoja de delincuencia, por decir así. Y ya no hay nada que lo pueda borrar. Eso está con tinta ahí ya puesto. Entonces ya la sentencia está sobre usted. O paga o paga. No hay manera de no pagar. ¿Ok? Ahora, lo puede pagar usted, que no sería nada bonito, nada bueno, porque usted si lo paga, tendría que ir al juicio ante el gran trono blanco y ahí ese pecado se paga con la muerte eterna del alma, ¿ok? Ya ese es el pago. Ahora, Dios en su nuevo pacto, en su misericordia, Él elaboró este plan para que usted no lo tenga que pagar. Ese plan consistió en un sustituto que recibe la condena por los pecados suyos, para que usted no reciba la condena por los pecados suyos. ¿Ok? Entonces, los pecados suyos, ya sea uno, por el ejemplo de que digamos, usted se robó algo, un lápiz, ya eso quedó en su hoja de delincuencia, ya eso es suficiente, ¿ok? O puede ser que usted, además de robar, no sé, se haya emborrachado 1000 veces y haya sido un adúltero, ok, ya, 3 pecados, ok, entonces 3 pecados diferentes, digamos, en la escala humana, pero igual condenables. Entonces ya no importa, uno solo de ellos ya le condena a usted su alma. Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? Lo que hizo fue traer un sustituto. Entonces, en Isaías 53:6 podemos leer así, dice, todos nos descarriamos, todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, ¿ok? Entonces el pecado que usted ya le condena, porque ya recayó esa sentencia sobre usted, Dios lo agarró y lo cargó en Cristo. Y Cristo consumó esa salvación sustituyéndolo a usted. Igual, el mismo precio que usted debió haber pagado, lo pagó Cristo. O sea, Dios, teniendo omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas, de lo que vamos a hacer hasta el día que nos muramos y desde que nacemos, Dios sabiendo todo eso, agarró todo el pecado de toda la vida entera suya, el pecado de toda mi vida entera, el pecado de todas las vidas individualmente, todos los seres humanos del planeta Tierra, y los cargó en Cristo. Todos. Los que usted cometió en el pasado, los que usted esté cometiendo ahora, los pecados futuros, sí, porque Dios está en la eternidad. Dios no está aquí como nosotros en un planeta Tierra donde está ayer, hoy y mañana. Para Dios está la eternidad. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Él está en la eternidad, ¿verdad? Es un concepto difícil de entender lo de la eternidad, pero tenemos que de alguna manera entender un poquitito de que para Dios no está el tiempo tal y como nosotros lo tenemos aquí en la tierra, sino que está en la eternidad, sabiendo todo lo que pasó y lo que va a pasar, ¿ok? Entonces, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, y así nosotros quedamos exentos, incondenables, inimputables de toda condena, ¿ok? Ahora, usted puede tomar la decisión de rehusar creer en esta salvación tan grande,
y usted se hace responsable de que su propia alma, ¿verdad? Va a ir a dar al infierno y luego ser juzgado usted y va a ir a dar al lago de fuego. O sea, usted tiene libre albedrío, ¿ok? Entonces, si usted quiere rehusar, porque dice que en el Hijo, dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si usted quiere optar por rehusar, hágalo, adelante. O sea, si usted dice, no, yo la verdad creo que la salvación es por yo amar al prójimo, ¿ok? Eso lo dice usted, la Biblia dice otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces usted se hace responsable de usted ir a pagar los pecados como se pagan, con el desamparo de su alma en el lago de fuego. Bien. Ahora, si usted dice, no, yo la verdad me amo a mí mismo, quiero optar por la opción más sabia, voy a leer más la palabra de Dios para entender cómo me arrepiento y creo en el Evangelio. Ok, ahí ya entonces usted está optando por, en efecto, la opción más sabia, más conveniente para usted. Y usted, si usted realmente lo quiere así, usted va a hallar a Dios, ¿verdad? Porque, porque el que busca a Dios con todo el corazón lo halla, ¿verdad? Dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, ¿ok? Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Entonces, si usted realmente quiere optar por la opción conveniente, ¿ok? Acatando las escrituras, como Dios dice que un alma humana es salva, ¿ok? Entonces usted está buscando a Dios de todo su corazón y de seguro usted lo va a hallar, ¿ok? Si es lo que usted quiere. Entonces, en Marcos 1:15, el Señor Dios Todopoderoso, Cristo, aquí cuando estaba en la tierra, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿ok? Perfecto. Suena bien, suena como algo que tal vez yo ya escuché en alguna religión, pero déjeme decirle que no, no es como lo que usted escuchó en la religión, sea cual sea. Arrepentimiento no es que usted cambie sus comportamientos aquí en la tierra y que dé una, digamos, apariencia externa de religiosidad. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es algo interno que sucede aquí en la mente. Internamente, usted le tiene que hacer clic algo que dice el Señor. Algo en la mente tiene que ser transformado o algo no, todo en su mente debe ser transformado, no solo un pensamiento, sino todos los pensamientos respecto de cómo usted ha pensado toda la vida. Entonces, empezando porque nosotros estamos constituidos de tres diferentes aspectos, somos un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo es un contenedor, por así decir, de nuestra alma y nuestro espíritu. Y el arrepentimiento tiene que ver con un reconocimiento ante Dios de estos tres aspectos. Eh, Empecemos por el contenedor, lo que nosotros sí podemos ver con los ojos, el cuerpo, ¿ok? Nosotros estamos moralmente corrompidos en nuestra carne. Eh, Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Además, Romanos 3:10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
mucho menos yo voy a decir que yo sí hago lo bueno, ¿no? Si Dios dice que no hay ni siquiera uno. Ok, ese es el aspecto moral. Además de que yo estoy imposibilitada de a futuro cumplir la ley de Dios. Y de por sí, aunque pudiera en un futuro cumplir la ley de Dios, igual ya infringí un aspecto de la ley. Y para Dios es como que yo ya hubiera en efecto infringido todos los aspectos de la ley. Entonces de nada me sirve ahora guardar santidad, dejar el pecado, que sí, es bueno hacerlo igualmente, intentar hacer eso. Pero para salvar mi alma de nada me sirve, ¿ok? Porque ya pequé y ya usted pecó y ya todos a su alrededor ya pecaron. Entonces esa es la parte moral nuestra, que estamos corrompidos, imposibilitados de dejar al 100% de pecar. Después está la parte espiritual. En Juan 3 nosotros leemos, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces usted ya nació su cuerpo de la carne, ¿verdad? De su papá y su mamá, de ahí nació usted, ¿ok? Entonces ahora usted tiene que nacer, pero de lo alto, de que el Espíritu de Dios venga a morar dentro de usted, sea inmerso el Espíritu de Dios dentro suyo, y entonces le hagan nacer su espíritu de nuevo, porque su espíritu ya murió cuando usted dejó de ser niño y pecó por primera vez, una sola vez. Ahí murió su espíritu. Usted no lo recuerda, pero murió. Así lo dice la palabra de Dios. Por eso es que no se maravilla usted cuando Jesucristo le dice, os es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo porque estás muerto. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y para que Dios lo conozca usted, envíe su espíritu para que sea inmerso en usted y para que sus oraciones sean escuchadas por Dios, usted necesita tener el espíritu vivo dentro suyo. Si no, usted está viendo una especie de misericordia en esta vida, probablemente usted ha sido muy bendecido porque ha sido trabajador, ha sido estudioso, ha ayudado a los demás. Entonces usted ha sido muy bendecido en esta tierra porque nuestro Dios es misericordioso y porque Dios no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá. Esto está en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. O no queriendo que ninguno perezca en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento, para que no se vayan al infierno, ¿ok? Ok, eso es lo espiritual. Entonces usted debe nacer espiritualmente, porque murió. Usted tal vez no lo nota, porque es algo invisible, pero aconteció. Ahora, el tercer aspecto es su alma. Ese es el aspecto más grave, porque aún nosotros siendo, bueno, yo y mis hermanos siendo salvos, nuestro cuerpo se va a morir, pero Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, conforme a la gloria de Él. ¿Verdad? Eso tiene solución, además de que el espíritu, a pesar de que esté muerto, Dios lo puede hacer nacer de nuevo. O sea, Dios puede, por así decir, resucitar su espíritu que se murió por un pecado. Ok, ahora vamos con la parte del alma. Aquí sí es más complejo y más profundo, porque su alma es la parte eterna dentro de su cuerpo. Es una parte que va a existir para siempre, como ya expliqué en uno de los dos posibles destinos de un alma humana. Su alma puede ir solamente o al cielo o al infierno, no hay más. No hay entremedios, no hay que nada. O al cielo o al infierno. Y eso usted lo define en esta tierra. Por eso
es que decía, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, ahora. Porque si usted se muere así, ya hasta ahí llegó, ya ahí la misericordia de Dios ya no va a estar para usted. La misericordia de Dios es cada día que usted abre los ojos y tiene una nueva oportunidad, un nuevo día para poderse arrepentir y creer en el Evangelio. Esa es la misericordia de Dios y que ya Él llevó a cabo un plan de salvación para que usted mediante la fe en esa salvación que Cristo murió por nuestros pecados, entonces usted entre ese mismo instante a la salvación y tenga la vida eterna, como dice Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces sí, la salvación, la vida eterna se obtiene desde el primer segundo en que la persona cumplió los dos pasos. Paso número 1, se arrepintió de su estado moral, de su estado espiritual, de su estado de su alma. Paso número 2, creer en el Evangelio con fe, que Cristo murió por nuestros pecados y así dejó nuestras almas incondenables. Y ya así creyéndolo con todo el corazón, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver. Así sin ver absolutamente nada, solo leyendo las escrituras, lo que dice la palabra de Dios y creyéndolo, entonces ya automáticamente usted es sellado por el Espíritu Santo. Ya ahí entró por la puerta. Recordemos que dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando a través de esa puerta. Pues estrecha la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo, ¿ok? Entonces, eh, esforzaos esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y usted va caminando por ese camino ancho rumbo a la destrucción. Usted no lo quiere reconocer, usted dice que no, usted sigue endurecido, usted sigue negacionista, usted sigue em, de necio, porque en una parte de la palabra el Señor dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, necio, o sea, entienda, cambie de mente, no sea necio. Cambie de mente que usted va caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción. Acepte de una buena vez cómo está usted ante Dios. No, usted no está todo bien con Dios. Usted está todo mal con Dios. En lo moral, en lo espiritual y su alma. Y su alma ya está demandada, destinada a pagar en el lago de fuego por la eternidad. Y la única puerta de escape es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la puerta, Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Yo soy la puerta, dice Cristo, entonces entre por la puerta de salvación, para escapar del camino ancho que conduce a la destrucción, y entrar por la puerta al camino estrecho, o el camino angosto que va a la vida, donde ya quedaste en el camino que va a la vida, ahí para siempre. Porque desde el primer instante que entras por la puerta estrecha, de ahí empieza la promesa de Dios de Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Sí, entonces, tal vez sea muy difícil poder entender estos diferentes conceptos, más que todo por la religión, ¿verdad? Porque la religión te diría, arrepiéntete de tus pecados. Pero uno, no nos acordamos de nuestros pecados. Dos, eso es como una obra, y no, la salvación no es por obras. Y tres, la persona se siente obligada a dar
una impresión ante los demás como de que ahora es muy santito. ¿Por qué? Porque si se supone que usted arrepintió de todos sus pecados, es para no volver a hacer esos pecados, porque si no, ¿para qué se arrepintió? Pero en realidad el arrepentimiento no es eso, porque de todas maneras nosotros no podemos dejar de pecar. Entonces, sí, uno obviamente si hace algo muy malo, ¿verdad? Uno debería sentirse mal por ello, eso es lógico, ¿verdad? Pero para con Dios el arrepentimiento no es de, de, de las cosas, eh, de las cosas que constantemente salen de nosotros. Eso también, ¿verdad? Pero lo más importante es la raíz de por qué salen esos pecados de nuestro corazón. La raíz de por qué salen esos pecados de nuestro corazón, de nuestra alma, es porque somos malos. Es porque hay maldad en nosotros. Es porque somos infractores de la ley. Es porque no cumplimos la ley de Dios, no cumplimos los estándares de Dios. Y así un alma humana no puede ir al cielo con un pecado o más pecados. Por eso es que necesitamos el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, donde Cristo ya los pagó, por lo tanto esos pecados ya no existen nunca más, ¿verdad? Porque dice, y no me acordaré más de vuestros pecados, mm, perdón, y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, en Hebreos 10:17 es, en Hebreos 10:17 dice, voy a leerlo un poquito, bueno, no, el 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, una vez que Cristo los pagó, ya fueron todos remitidos a Cristo, los de toda su vida, ¿verdad? Pensando en pasado, presente y futuro. Entonces, una vez que Cristo los pagó, ya no necesita usted hacer más ofrenda por el pecado, ya no hay, ya sus pecados fueron eliminados, borrados, exterminados, ya sus pecados no existen más una vez que usted lo creyó, ¿verdad? El Evangelio. Entonces, de ahí se obtiene ya la vida eterna que no se pierde nunca más. Aun cuando hay personas que seguimos pecando, bueno, todos vamos a seguir pecando, pero me refiero a ya siendo salvos. Porque dice en 1 Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, vamos a seguir con las inmundicias de la carne. Querámoslo o no, vamos a seguir pecando. Dios quiera que no sea por darnos una especie de licencia para pecar, sabiendo que ya somos salvos para siempre. Eso no es la idea. La idea es esforzarnos por dejar de pecar, pero sabiendo que al 100% eso nunca lo vamos a lograr. O sea, ya está escrito. Entonces por eso es que la salvación no es por obras, porque si fuese por obras, entonces nadie sería salvo, porque siempre pecamos, ¿verdad? Entonces, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Entonces la ley no era para que cumpliéndola ahí ya fuésemos salvos. La ley era para que nos mostrase a nosotros que somos infractores. Porque donde dice, no mentirás, miento. No codiciarás, codicio. Todo
todo lo que dice la ley, porque no solo son los 10 mandamientos, son un montón de estatutos, un montón de cosas que de todas maneras ni siquiera las tenemos en mente, mucho menos las podemos cumplir. Entonces, entonces, sí, la salvación para nada es por obras, no tiene ningún sentido, porque siempre vamos a ser pecadores. Y uno solo de esos pecados por sí solos ya condena un alma al lago de fuego por la eternidad. Entonces usted debe hacer efectiva la salvación para usted lo antes posible. Esa salvación ya fue terminada, consumada. Ya no hay nada que agregarle a algo que está terminado. Ya está lista la salvación, ¿ok? Lo único que usted puede aportar en eso para firmar el pacto, por así decir, y que ya usted quede asegurado en el pacto, es su fe. No hay nada más. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mediante la fe, usted está diciendo si es la verdad. O sea, no está haciendo a Dios un mentiroso, ¿verdad? O sea, usted por la fe está diciendo, sí, Dios dijo la verdad, ya me salvó. ¿Verdad? En primera de Juan 1:10 dice, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mm, Entonces, primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, ¿verdad? El que no cree a Dios ha hecho a Dios un mentiroso, o sea, del corazón de la propia persona incrédula es como darle una bofetada a Dios, decirle, usted no me salvó, pero resulta que Cristo sí nos salvó a todos. Entonces, ¿quién es el mentiroso? El incrédulo es el mentiroso. Pero Dios dice la verdad, Dios nos salvó, en efecto nos salvó, ya nos salvó. Él dijo, y yo les doy vida eterna, listo. Cuando dijo, consumado es, después de que murió por nuestros pecados en la cruz, dijo, consumado es, ya, mis pecados ya no existen más para Dios. Y donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay nada más, ya está listo. Entonces, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo, ¿ok? Entonces sí, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, recordemos la inmersión del Espíritu Santo invisible dentro de la persona, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿quién es salvo? El que cree. ¿Quién es condenado? El que no cree. ¿Ok? Entonces, si el que cree y ya creyó por la fe, sigue pecando, ¿se pierde la salvación? No, porque ya la obtuvo. Cristo ya se la dio, se la regaló. Y si el que no ha creído guarda santidad, deja el pecado, se vuelve así santito, santito, ¿va al cielo? No, porque el que no cree ya ha sido condenado. Esa es la lógica de Dios. Espero que no le parezca a usted una locura, ¿verdad? Que no le parezca a usted una locura. Porque dice en 1 Corintios 2:14. Vamos a leer de otra versión.
Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, vamos a leerlo aquí, del original. Primera de Corintios 2:14. El animal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios, necedad en efecto para él son, y no puede conocer, porque espiritualmente se disciernen. Mas el espiritual discierne en cambio todas las cosas. Él empero por nadie es juzgado. Entonces yo espero que a usted no le parezca una locura todo lo que le estoy diciendo, porque no es locura, es la verdad. Y si usted no le cree a Dios, la palabra de Él le está haciendo un mentiroso, porque Él en efecto nos salvó, nos salvó, nos salvó por completo. Entonces el que creyere, Marcos 16:16, el que creyere, recordemos que para Dios creer es con fe, con completa certeza y convicción de la salvación que Cristo consumó, que Cristo murió por nuestros pecados. Y fuere bautizado, porque eso pasa automáticamente si la persona de efecto creyó con fe. Será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Acaso dice el que no dejare de pecar será condenado? No. Dice el que no creyere, será condenado. Entonces, así para que usted no vaya a juicio, usted no vaya a juicio, ¿verdad? Porque dice en Juan 5:24. Juan 5:24. 5:24. De cierto digoos, el que la palabra de mí oye y cree al que me envió, al que envióme, tiene vida eterna, y a juicio no viene, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto digoos, que viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Ok? Efesios 1:13. Oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida. ¿Ok? Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y habiendo creído en Él con la fe, absoluta convicción y certeza, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa para la redención, para que el Espíritu quede en usted como un sello para la redención, para que su cuerpo sea redimido, ¿verdad? Como símbolo de que usted ya ha sido apartado para Dios, de que ya está en el camino que va a la vida, de que ya entró por la puerta, de que ya obtuvo la vida eterna. Usted la obtuvo por su fe. Cristo la elaboró, la consumó, pero usted la hizo efectiva para usted por su fe, oyendo y creyendo en la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y creyendo con fe, así la persona es sellada por el Espíritu Santo, y la salvación no se pierde jamás, porque Dios es un Dios que cumple su promesa, que dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán por siempre, nunca jamás. Y dice, y no me acordaré más de sus pecados y transgresiones. Y
transgresiones. Hebreos 10:17, léalo usted mismo. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Nunca más. Ya, para efecto de la salvación judicial de su alma, nunca más Dios le toma en cuenta sus pecados. Dios no le va a decir, bueno, yo le prometí a usted la vida eterna y que era solamente por los dos requisitos, arrepentidos y creer en el Evangelio, pero usted pecó, entonces ya no más, ya me vuelvo a acordar de sus pecados, usted sigue pecando. No, dice, ya no me acordaré más de vuestros pecados y transgresiones, ¿ok? Nunca más, porque ya fueron remitidos a Cristo y ya Cristo los pagó ahí, los expió. Entonces ya usted no tiene que pagar otra vez, porque Cristo ya los pagó, ¿ok? Y si ya los pagó, entonces no hay por qué volverlos a pagar. Usted no tiene que pagarlos, porque ya Cristo los pagó. Bueno, espero que se haya entendido eso. Entonces, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Terrible eso, es terrible, horrible, porque ya pequé. Más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Ok, acepto el regalo entonces porque prefiero ir por la fe a tener yo que pagar yo mismo por los pecados que yo hice, ir yo misma a pagar, como se pagan los pecados, con el desamparo eterno de mi alma. Si usted no quiere pagarlos así, siendo usted mismo desamparado en el lago de fuego por la eternidad, entonces crea por la fe que Cristo murió por los pecados suyos en su lugar y así ya usted no los paga. Ya no los paga usted porque Él ya murió por nuestros pecados, ya nos dio la vida eterna. Y entonces el que creyere y sea bautizado con ese Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, muchas gracias por escuchar en este día. Hasta pronto.